Sean todos muy bienvenidos al podcast de Vida Emprendedora. Por fin hemos vuelto, hierba mala nunca muere, y estamos acá de vuelta. Y hoy le vamos a entrar a un tema muy interesante y que estuvieron preguntando mucho, ya que están buscando estrategias mucho más conservadoras ahora que tenemos estas bajadas de bolsa. Así que vamos a seguir con los ETFs, pero en este caso vamos a usar ETFs de países emergentes. ¿Qué son los países emergentes? Los países emergentes son estos países que están en vías de desarrollo y tienen posibilidades de a la larga volverse grandes potencias. Los ejemplos pueden ser México, pueden ser India, pueden ser Brasil. Estos tres son los más importantes y los que más vamos a estar tocando, ya que son de los que más tenemos material. Chicos, Hola a todos. Como estaba comentando Alejo, hay algunos países como pueden ser China o, por ejemplo, México o Brasil, que no se sabe exactamente si son economías emergentes, pese a que probablemente todo el mundo piense que lo sean, ¿no? Pero hay otras economías mucho más interesantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la India, debido a esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Muchas empresas se están yendo de China y se están posicionando en India. Y ya no es solo el principal productor de medicamentos a nivel mundial India, sino que también puede ser que poco a poco se vaya siendo, digamos, una China 2.0 en la que también se guarden y se produzcan todos los microchips o prácticamente muchísimos microchips a nivel mundial, y así dejando a China de lado. Y también puede ser que se convierta en un gran productor, por ejemplo, de otras economías como puede ser la textil. Sí, exacto. Y de la India es interesante porque también tiene una ubicación geográfica que le favorece bastante para el comercio. Y pues muchas empresas, al ser mano de obra más barata en la India ahora que lo que es en China, que China, pues como dices, ya no se sabe si es emergente o no, que ya la segunda potencia más grande del mundo. Obviamente que la mano de obra ya no, en China ya no es tan barata tampoco. O sea, sí, sigue siendo barata, pero llegará el punto en donde no lo será tanto y se tiene que buscar un plan B, y todo apunta que va a ser en India. Incluso chinos mandando a la India. Eh, de aquí otros países, como bien comentabas, también está, por ejemplo, México, que se prevé que para el 2050, si las cosas no cambian, a como se ve solamente al momento, sería la quinta potencia más grande del mundo, la cuarta Brasil, tercera la India y Estados Unidos el 2. Sorpresivamente estaban en ese análisis así. Y en primer lugar China. Ahora, hay ETFs que podemos invertir directamente en la economía de un país, exposición a las empresas más grandes de ahí para que se haga, pues por así decirlo, un promedio del rendimiento que tenga la bolsa de ese país. Hay otros países que también debemos de tomar en cuenta, que son, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán. Taiwán, a mí me encanta mucho la bolsa de Taiwán. También está Sudáfrica, incluso Rusia también podría ser considerado por ahí. En cuanto a la economía, han pisado fuerte. Rusia especialmente porque es tipo China, que muchas de las empresas pertenecen al gobierno, entonces les dan bastante impulso. Por ahí también se podría incluir Arabia Saudita o Tailandia también. Hay un ETF de hecho que engloba prácticamente todos estos y no saben por cuál economía emergente irse, nada más que el rendimiento no lo vas a ver tan volátil a menos que todas las bolsas del mundo estén cayendo, pero sí lo vas a ver con un rendimiento constante, pero pues más lento. O sea, si hay una caída, ok, es una corrección, después llega a subir otra vez. Este ETF es el EEM. Pues son mercados emergentes, tiene exposición de hecho, en todos los países que te mencioné ahorita, en los 10. Por aquí nos faltaría nada más México, de los que acabamos de mencionar. Para México hay un ETF que se llama EWW y está bastante interesante. Ahorita vamos a nombrar otros ETFs. Lalo. Claro, aquí la importancia de los mercados emergentes dentro de la economía, o al menos en la economía bajista de los países poderosos, es que las importaciones provenientes de estos países empiezan a bajar su precio, ya que, por ejemplo, si Estados Unidos tiene problemas con su moneda, esto le haría a los mercados emergentes tener una participación bastante grande en este nicho, ya que los mercados emergentes apuntarían a la alza y a mediano plazo esto se sumaría a un creciente
consumismo de la clase media. Por ejemplo, siguiendo lo que dice Lalo, entre tantas caídas y demás, uno de los pocos ETF que prácticamente no cayó nada, se podría decir, es el XCX5.L en Netoro, que son las 2000 empresas más grandes de la India. Este ETF casi no sufrió movimiento alguno bruscos, así como los índices de Estados Unidos, sino que se mantuvo en toda esta racha tan bajista y se puede sacar mucho más provecho, ya que como estamos diciendo, al ser algo que va a crecer, que va a seguir, se puede sacar una muy buena iniciativa. Y también tenemos otros ETFs, como el de Brasil, que este sí cayó mucho por sus tan pegadas relaciones de Estados Unidos estos últimos años, que es el EWZ, y este básicamente refleja la economía de Brasil y lo que este ha caído más o menos alrededor de un 15% desde que empezaron las caídas este mes. Entonces tenemos una gran entrada para una potencia que podría venirse muy buena. De hecho, lo que mencionaba Alejo del ETF de la India, este es de 2000 empresas. Este cotiza en la Bolsa de Londres, por cierto. De hecho, este lo encontramos en eToro. Si estás en un broker donde no se maneje la Bolsa de Londres, pues no lo vas a encontrar. Pero hay otro de la India que se llama INDA. INDA. Este también, mismo caso de lo que dijo Alejo del otro, no se movió demasiado, no sufrió tanto una caída. Yo la tenía en mi portafolio apenas y bajó a menos 2%, después se recuperó, ahorita está nuevamente en máximos históricos, ni siquiera se ha recuperado mucho otras bolsas y este ya está otra vez a esos niveles. Está bastante bien, solamente que una vez cruzando este máximo histórico yo creo que ya no va a regresar a precios por debajo de $43 más o menos que vale ahorita el índice. De lo que les mencionaba ahorita del EEM, hay que tener cuidado en una sola cosa, que la mayoría de las exposiciones son de tecnología. Es decir, el ETF busca pues tener exposición en estos 10 países que les mencioné. Se los vuelvo a repetir, son Hong Kong, Corea, Taiwán, India, China, Brasil, Sudáfrica, Rusia, Arabia Saudita y Tailandia. En este orden de importancia, la exposición. Ahora, las empresas con mayor crecimiento y que más están emergiendo de estos países son de tecnología. Esto no es novedad, en casi todas las bolsas así es. Entonces, cuando la tecnología tiene una dura corrección, aquí también la vamos a ver. Entonces, tenemos que tener cuidado solamente con eso. De hecho, las exposiciones más altas que tiene este ETF es 6.5% en el Taiwan Semiconductor Manufacturing y 6.3% en Tencent. Alibaba 5.3, que no le ha ido tan bien que digamos. O sea, las tres con más posición son de China, de hecho. Entonces ya después de ahí vamos a encontrarnos hasta Samsung, que tiene 4.2 de exposición. Lo que tenemos que ver es que ya todo completado, o sea, todo junto, no se mueve tampoco demasiado. Es una excelente opción, creo yo. Esto es especialmente también si tienes poquito capital o si no te quieres partir la cabeza ahí diversificando en qué acciones invertir, pues ya nada más le das a un ETF como estos. Este ETF creo que es de los más diversificados porque tienes 10 países distintos en 10 sectores diferentes y pues son muchísimas empresas en las que tienes exposición. O sea, son muchas empresas las que tienen menos de 1% de exposición. Entonces, pues, está excelente, creo yo. Sí, y sobre todo hemos visto que en lo que viene siendo toda esta crisis del coronavirus, como muchas grandes potencias, ¿no? Como puede ser europeas o puede ser Estados Unidos, habían externalizado todo lo que es su producción a otros países de estas economías emergentes, como puede ser India o China. Entonces, claro, esto les ayudaba a crecer a sus economías y ya cada vez van teniendo digamos, empresas más potentes en todos los sectores. O sea, podemos tener en países como Taiwán Semiconductor, ¿no? Que cotiza en la bolsa de Wall Street y todo, que está bastante interesante. Y luego también tenemos otras empresas chinas, ¿no? Que están en crecimiento y gracias al gran apoyo por ejemplo, el gobierno chino ha ayudado a que empresas como NIO hoy en día sean unas grandísimas empresas y de hecho en lo que es en su sector en capitalización bursátil sean una de las empresas que más capitalización bursátil tiene
en el sector de automoción, a pesar de que bueno, estos últimos días ha estado bajando un poco, pero aún así son empresas bastante interesantes a largo plazo y que se pueden comer mucho terreno de mercados occidentales debido a sus bajos costos, igual que ha pasado en el mercado de la telefonía, que prácticamente las empresas chinas se han comido a todas las europeas y a todas las norteamericanas, a excepción de Apple. Creo que el simple hecho de invertir en ETF te da la confianza de que a largo plazo podrías obtener rendimientos tanto por invertir en lo macro, entre comillas, dentro de un país, y también invertir en lo micro por estar invirtiendo en lo mejor de ese país. Entonces un ETF te reduce demasiado el riesgo y aparte de la versatilidad que te puede dar pues vaya, el diversificar de esta manera, pues te puede mejorar el acceso al mercado, además de ya no preocuparte por todo lo que puede conllevar estar monitoreando el mercado todos los días o simplemente con informarte cómo está un poco el momento, pues al momento del país de cómo puede progresar. Las economías emergentes, en este caso, pueden ser una gran opción o una alternativa por si ya tienes demasiado invertido en un país como podría ser Estados Unidos o simplemente China. Podemos voltear a Taiwán, a, a India, a Japón incluso, que pueden ser economías bastante interesantes. Bueno, esperamos que luego de esta pequeña charla que hemos tenido sobre ETFs les sirva, les haga una ayuda a los que andaban comentando por nuestros grupos, en nuestra comunidad, y esperamos haberlos ayudado. Nos vemos hasta la próxima. Seguiremos haciendo más podcasts más seguido ahora que estamos todos libres. Así que esperamos que les guste y un saludo a todos.